Nacionalistas irrumpen en el Tribunal Supremo de Israel en medio de fuertes cuestionamientos al trato de los prisioneros palestinos durante la guerra. Esto en medio de una audiencia sobre la instalación militar de Sde Teiman, donde diferentes ONG denuncian que se ha maltratado a los detenidos. Cuando me arrestaron el 1 de marzo de 2022, pesaba 91 kilos. Cuando me liberaron el 15 de marzo de 2024, me sorprendió, pesaba 55. Perdí decenas de kilos por la mala calidad y la pequeña cantidad de alimentos que nos dieron después del 7 de octubre. Solo nos permitían ducharnos una vez cada 20 días sin jabón. No podíamos lavar la ropa y apestaba insoportablemente. No podíamos ni limpiar la celda. Después de preguntar una y otra vez durante 20 días, finalmente nos dieron la punta de una escobilla de goma sin palo para limpiar la celda. Me desnudaron a la fuerza, me quitaron los pantalones y la ropa interior y me ataron la camisa sobre la cabeza como si fuera una máscara. Luego me golpearon los testículos con fuerza. Después de eso, trajeron a otros 2 prisioneros y me dijeron que mirara cómo los golpeaban. Estaba desnudo y los vi a través de la tela de la camisa. Los guardias los tiraron de los pelos para que levantaran las cabezas y los obligaron a mirarme a mí. Estos son algunos de los testimonios de los palestinos detenidos arbitrariamente en los centros carcelarios de Israel. Imad Adin Abu al-Heisha, Musa Asi, Firas Hassan, Sami Halili, Fuad Hassan, entre otras decenas de ex-reclusos palestinos, hablaron con los defensores de los derechos humanos de la ONG B'Tselem, que recogió un documento de más de 100 páginas con historias de horror. Historias de una barbarie documentada que se suman a los vídeos filtrados en los últimos días que la ultraderecha israelí busca enterrar. Lo que ha sido un secreto a voces hoy tiene imágenes, fotografías, nombres y apellidos. Israel tortura, humilla, viola y asesina a los palestinos en centros de torturas sistemáticamente por el mero hecho de ser palestinos. El sistema penitenciario de Israel ha sido desde siempre uno de los pilares del régimen de apartheid para garantizar la supremacía judía desde el río Jordán hasta el mar. Desde la Guerra de los 7 días, al menos 800.000 palestinos, hombres, mujeres, niños y niñas, pasaron por los campos de tortura, una aplastante mayoría de ellos sin que se les presentaran cargos. Un 20% de toda la población palestina y un 40% de la población masculina. No hay familia que no conociera de primera mano el horror que se vive en los centros de detención. Ninguna historia, ninguna imagen que sale de allí son casos aislados. Tampoco comenzaron el 7 de octubre. Son años de tortura, asesinato, humillación y ensañamiento y siempre haciendo alarde de ello. Tenemos una solución al hacinamiento en las cárceles, que se apruebe la pena de muerte, dice el ministro de Seguridad sionista Itamar Ben-Gvir. Ojalá se apruebe con ayuda de Dios, añade. Los animales humanos parecen existir de verdad. Algunos de ellos hasta creen en Dios, por lo visto. En una mano traen el Antiguo Testamento y en la otra un garrote para amoratar la cabeza de un palestino. Nos gustaría no tener que leer estos testimonios, nos gustaría no tener que mostrarles la crudeza de algunos de estos vídeos, nos gustaría no tener que apretar los puños y los dientes de rabia ante las barbaridades que van a tener que escuchar hoy aquí. Pero creemos que es necesario exponer en toda su dureza la realidad de otra de las caras del genocidio israelí, la de la violencia que se comete en sus prisiones y de la que son víctimas miles de personas hoy mientras ustedes y nosotras miramos. Porque no podemos dejar de mirar, se lo debemos a Palestina. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base.
Los llaman los vídeos del odio, los vídeos de la vergüenza, pero ninguna de estas definiciones hace justicia a la brutalidad, al horror, a la crueldad de las imágenes. Nos referimos a las grabaciones que el medio israelí Canal 12 revelaba ayer sobre el campo de detención de Sede Teimán, en las que puede verse la tortura a presos palestinos que permanecían en el suelo del patio del centro de detención con los ojos vendados. De entre ellos, los soldados eligen a uno, lo retienen y lo someten a una agresión sexual con penetración, mientras varios soldados israelíes con perros le rodean y le cubren con los escudos, o sea, que son conscientes de que puede haber cámaras filmando. Y lo más inquietante de todo es que solo son unos segundos de metraje, pero que dan la medida de lo que podría estar sucediendo en las prisiones israelíes las 24 horas del día. De lo que sucede, de hecho, como vamos a ver ahora cuando profundicemos en el último informe del B'Tselem. Poniéndonos en contexto, estas imágenes, como decimos, emitidas por el Canal 12 y aparentemente grabadas hace alrededor de un mes, documentan y prueban la violencia sexual contra presos palestinos en esta prisión israelí. Pero Sede Teimán lleva tiempo en el punto de mira. A finales de julio, el 29 del pasado mes, 10 soldados de la IDF de Israel que trabajaban en la prisión fueron detenidos por una violación de un preso que tuvo que ser trasladado al hospital con costillas y múltiples huesos rotos, con lesiones en el intestino delgado y en los pulmones, consecuencia de una violación anal con algún objeto. Preso al que, por cierto, después de la estancia hospitalaria, devolvieron a la prisión. El caso es que varias ONG ya habían documentado la práctica sistemática de torturas allí, en Sede Teimán. Amnistía Internacional, el 18 de julio de este año, ya hablaba de una tortura rampante y también en algunas circunstancias de desapariciones forzadas documentadas. Pero no, a estos militares de las Fuerzas de Defensa de Israel no les detuvieron en nombre de la debida diligencia ni del respeto a los derechos humanos de la justicia israelí. Permítanos pensar que si esas detenciones se llevaron a cabo es porque, viendo lo que hemos visto en este vídeo, la situación de impunidad con la que las fuerzas de defensa de Israel actúan debía ser tan flagrante que Israel tuvo que mover ficha para evitar un escándalo mayor. Eso es, Ina, porque no hay propaganda ni argumento retorcido que pueda sostener lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Por eso la policía militar israelí tuvo que detener a estos soldados, que no obstante, fueron apoyados por una turba de manifestantes israelíes que pedían su liberación y que provocaron disturbios a las puertas de varias bases militares. Entre ellos, por cierto, había varios diputados del Likud, del partido de Netanyahu, y también de la extrema derecha con la que gobierna en coalición. Pero, ¿creen ustedes que este clamor por la libertad de los soldados torturadores y violadores detenidos es porque esta gente considera que los muchachos son inocentes, que no han hecho nada? No, en absoluto. Es mucho más macabro que eso. Exacto, es mucho más macabro. Es porque creen que los palestinos se lo merecen. Miren, van a escuchar ahora a Hanok Milvitsky, diputado del Likud, justificar en sede parlamentaria en Israel la penetración anal con palos a prisioneros palestinos. לרקטום של בן אדם זה לגיטימי? כן, אם הוא נוח'בה הכל לגיטימי לעשות לו. אוקיי. הכל. מצוין. הכל. זה מה שרציתי. הכל, האנשים האלה, אתה יודע מה עשו? אוקיי. Justifica insertar un palo en el recto de un preso porque son nukhba, y contra un nukhba, que es una forma de referirse a los combatientes de Hamas, pues todo está legitimado. Todo está legitimado. Esto ocurrió hace una semana, pero este diputado Milvitsky no es que sea un verso suelto, que va. Es del ala más a la derecha del gobierno israelí, que ha cerrado filas con estos soldados acusados de violación, filas sin fisuras, y que además atacan cualquier posición distinta a la suya, argumentando que defender que estas violaciones se han dado es una flaqueza que puede darle aire al enemigo. De hecho, el ministro de Justicia, Yariv Levin, dijo que las duras imágenes de soldados siendo arrestados eran imposibles de aceptar, pero no por las violaciones cometidas, no, sino por el hecho de la imagen de arrestar a estos muchachos. De hecho, se califica de traidores a quienes teóricamente se exceden en el control judicial contra los soldados acusados. Y a este ministro se le unió el de Economía, Barkat, que criticaba el juicio a los soldados calificándolo de espectáculo. Y también otro ministro más, el de Seguridad Nacional, el ultra Itamar Ben-Gvir, que se niega a abrir cualquier investigación, ya que eso, según él, generaría una crisis interna que no se pueden permitir. Por eso pidió a las autoridades militares que respalden a los combatientes. Los soldados necesitan nuestro pleno apoyo, dijo. Ben-Gvir que también propuso hace unos días ejecutar
ejecutar a los prisioneros palestinos de un tiro en la cabeza. Pero ojo que las tensiones no son solo en la coalición, también en el seno del propio Likud las hay. Mientras que Netanyahu y Gallant, el ministro de Defensa, intentan disimular que este asunto les preocupa, aunque sea puro teatro frente a la comunidad internacional, la ministra de Transporte, que es Miri Regev, posteaba en Twitter que las detenciones de los soldados israelíes eran peligrosas durante la guerra y advertía contra los procesos militares que estaban apaciguando a nuestros enemigos, decía ella. Pero vamos, que el propio hijo de Netanyahu, Yair Netanyahu, también se pronunciaba diciendo que los cargos contra los soldados eran criminales y antisionistas. Por cierto, de los 10 soldados arrestados, 4 quedaron en libertad a los pocos días. Esta forma de pensar, este odio, esta fascistización social, es un sentir que forma parte de los mensajes que circulan cotidianamente entre la opinión pública de Israel. Ayer mismo, mesa de debate en el canal 12 israelí a raíz de los vídeos revelados. Escuchemos lo que tiene que decir uno de los periodistas en la mesa, Yehuda Schlesinger. חבריי שבגדול זה מעניין את העכוז, לא מה עושים לבחורצ'יק הזה. מה? זה מה שבאמת מעניין אותך? חד משמעית. אני אתן לי אני אסביר. חיילים שמבצעים עבירה, חשודים בעבירה של אינוס, בעצור כפות. זה לא מעניין אותך? יפה. לא מעניין אותך תואר המידות של החיילים שלנו? אגב, אלה לא חיילים, אם הם עשו את זה, הם לא חיילים, הם עבריינים. בגדול, עוד פעם, זה מעניין לי את העכוז מה עשו לאיש חמאס הזה. אני כל הזמן זוכר, קודם כל, הדבר היחיד שמבחינתי הוא בעיה פה, זה שזו לא איזושהי מדיניות מוסדרת של המדינה להתעלל בעצירים. כי בגדול, זה גם, קודם כל מגיע להם, וזה אחלה נקמה שאנחנו צריכים לתת להם. ודבר שני, אולי זה גם ישמש אותנו קצת יותר כהרתעה. זאת אומרת, ברגע שהצד השני, שצריך לזכור, ג'וש, וצריך לזכור את זה טוב טוב, ולא להתקהות ולא להתקרר אף פעם. האנשים האלה קשרו 30 מבנותינו על עצים ב7 באוקטובר, ועשו להם מעשים לא פחות חמורים, אני לא רוצה בכלל לעשות השוואה, חמורים בצורה קיצונית. אז קודם כל, זה מגיע להם, זו נקמה ראויה מאוד, רק חבל שלא עושים את זה בצורה ממוסדת, כחלק מתקנון התעללות בעצירים. Yehuda Schlesinger dice no solo que lo merecen, sino que es que además aboga abiertamente por legislar y por regular las torturas en prisión a los palestinos detenidos. Vamos, aboga por constitucionalizar una especie de inquisición contemporánea con todas las de la ley. Habla, por cierto, en este corte que hemos visto, de que lamenta la suerte de las 30 hijas o hermanas colgadas de árboles, que es otra de esas historias de agresiones brutales que la propaganda israelí difunde, pero de las que nunca hay ni pruebas, ni imágenes, ni nada. Y para que alguien como Schlesinger diga semejante barbaridad en abierto en una emisión televisiva, debe crearse pues un estado de opinión pertinente que lo permita. Les voy a mostrar un buen ejemplo en The Jerusalem Post, el periódico israelí, en forma de estas grabaciones, pero lo hace con el siguiente texto. Aparece grabación tras la detención de varios soldados israelíes acusados de abusar sexualmente de terroristas en la base de Sede Temán. Vamos, que son terroristas antes que personas y sobre todo son terroristas pese a que no hayan tenido derecho a un abogado ni a un juicio en condiciones que lo confirme. Sin embargo, volviendo a Sede Temán, a diferencia de lo que cuenta este periodista, aquí sí que hay imágenes y no solo imágenes, sino también testimonios y testigos. Este infierno penitenciario es en realidad una base militar israelí ubicada en el desierto de Negev, a unos 29 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza, que fue habilitada como centro de detención tras el inicio del genocidio del 7 de octubre. Han sido varios los detenidos que han denunciado las violaciones de derechos humanos que se producen ahí, pero también han hablado ex empleados israelíes de este Guantánamo de Israel, aunque probablemente con esta, comparativa nos quedemos cortas. El 4 de abril llegó a la redacción de Haaretz una carta escrita por un médico de un hospital de campaña en Sede Teimán, dirigida no solo al periódico, sino también al fiscal general y al ministro de Defensa y de Salud de Israel. En esa carta, este médico afirmaba que allí los reclusos son alimentados con pajitas, defecan en pañales, lo que viola la ética médica y la ley. Pero no es el único. Otra fuente médica que también visitó Sede Teimán corroboró la carta a la CNN, afirmando que además se obligaba a estos médicos a no firmar documentos y a no documentar los tratamientos, en teoría por motivos de seguridad. Incluso un reportaje del New York Times entró dentro de la prisión en el mes de junio y reportaba estos abusos. Y otro informe de la ONG Médicos por los Derechos Humanos de Israel, también publicado recientemente en 2024, recogía todavía más testimonios sobre cómo las autoridades israelíes practicaban torturas, palizas y agresiones sexuales en zonas sin cámaras de seguridad contra los palestinos, muchos de ellos, además, presos sin tener cargos formales algunos en su contra.
Los presos, todos procedentes de Gaza y algunos gravemente heridos, permanecen todo el tiempo con los ojos tapados en posición supina, con las manos y los pies amarradas a la cama, desnudos y solo cubiertos por un pañal, donde han de hacer sus necesidades, y una colcha. Eso decía un médico arrepentido entrevistado en El País a principios de julio tras servir en ese centro de detención. Hablaban incluso de mutilaciones por el uso negligente de las esposas en las extremidades de los detenidos. Estas filtraciones también llegaron hasta el diario The Guardian a través de denunciantes anónimos ya en el mes de mayo. El piso está muy sucio y huele tan mal que nos obligaron a usar mascarillas. A veces se escuchaba el sonido de los golpes y los gritos y un sonido como de golpes contra la pared de metal. La fuente afirmó que el ejército no tenía pruebas de que todos los detenidos fueron miembros de Hamás y que algunos reclusos preguntaban repetidamente por qué estaban ahí. Es decir, que numerosas ONG internacionales, grupos de activistas de derechos humanos, incluso israelíes, testigos médicos, testigos militares, periodistas que lo han visto con sus propios ojos, han documentado este infierno en la tierra prometida y piden su clausura. Pero según el gobierno de Israel, en respuesta a estas denuncias recogidas, por ejemplo, por The Guardian, según este gobierno, entre los detenidos en el centro de Sede Teimán hay operativos militares cualificados muy peligrosos. Los detenidos son esposados de acuerdo con su riesgo y su estado de salud. Las fuerzas de defensa de Israel afirman también que a los detenidos se les permite el acceso regular a los aseos del complejo penitenciario y que los pañales solo se usan para mantener la higiene de aquellos que han sido sometidos a procedimientos médicos, esos que sabéis que nadie firma, por los que tienen una capacidad reducida de movimiento. También argumentan que tratan a los detenidos de forma adecuada y cuidadosa y que cualquier acusación de mala conducta de los soldados es examinada y tratada en consecuencia e investigada por la policía militar. Es más, para el aliado indisociable de Israel, Estados Unidos, no hay todavía, pese a todo lo que estamos contando, pruebas suficientes. Así contestaba el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos cuando se le preguntaba por lo que ocurre en Sede Teimán. We believe that all of the allegations need to be fully investigated and anyone responsible needs to be held accountable. I think that's the appropriate first step before moving to anything else. Estados Unidos, que no duda en creer a pie juntillas todas las teorías de Israel que justifican bombardear universidades, colegios, campos de refugiados, cargarse hospitales enteros para buscar terroristas, pero que en este caso el mismo Estados Unidos dice que el caso de estas torturas documentadas todavía hay que investigarlo cuidadosamente, ¿no? Seguro, el hecho es que miles de palestinos, principalmente de Gaza, han sido internados en Sede Teimán. Como siempre, las cifras varían. Al 7 de marzo de 2024, Haaretz informó de 27 muertes en Sede Teimán. New York Times hablaba de 35 en el mes de junio. Otras fuentes, desde las autoridades de Gaza, hablan de 36 palestinos muertos en prisión en los últimos 9 meses. Pero luego están todas las detenciones sin cargos, porque la ley israelí permite a las IDF detener sin orden de arresto hasta por 45 días. Y es más, como los y las gazatíes detenidos a partir del 7 de octubre se consideran combatientes ilegales, ni siquiera se les aplica el derecho a un abogado que tendría pues un prisionero de guerra. Y eso teniendo en cuenta que Sede Teimán es solo uno de los por lo menos 3 campos de detención similares, el de Ofer y el de Natot, ambos en Cisjordania ocupada. Hace unos días, la ONG israelí B'Tselem, que observa la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, publicó un informe de más de 100 páginas con un título que habla por sí solo: Bienvenidos al infierno, el sistema penitenciario israelí como una red de campos de tortura. Les leí algunos testimonios en el editorial. La verdad es que ya el mero ejercicio de repasarlo te deja mal cuerpo. Los autores del informe recuperaron testimonios de 55 palestinos encarcelados en prisiones y centros de detención israelíes. Son decenas de historias de torturas, deshumanización y humillación que pudieron compartir con la ONG al ser puestos en libertad, la mayoría de ellos, de hecho, sin siquiera haber sido juzgados. ¿Y por qué fueron detenidos? Pues por palestinos. Entre esos prisioneros, tanto hombres como mujeres, había médicos, había abogadas, estudiantes, líderes políticos. Algunos fueron encarcelados por empatizar con el sufrimiento del pueblo palestino. Otros porque eran catalogados por las fuerzas israelíes como hombres en edad de combatir. Todos ellos contaron a la ONG cómo después del 7 de octubre, día del ataque de Hamás, las condiciones de su encarcelamiento fueron a peor. Aunque parezca difícil, la cosa todavía podía ir a peor.
Antes del 7 de octubre, el número total de palestinos encarcelados en campos de tortura israelíes era de 5.192 personas. Casi una tercera parte de ellas estaban retenidas bajo el régimen de detención administrativa. ¿Qué significa esto? La detención administrativa es una artimaña jurídica que permite a las autoridades detener a quien quieran sin presentar cargos ni establecer fecha de juicio. Quizás les suene de Polonia esto, por cierto. Así se puede mantener a todos los palestinos que uno decida encarcelados sin evidencia alguna y sin fecha límite para presentarla. El caso es que después del 7 de octubre a las autoridades de Israel se les saltó la cadena con las detenciones administrativas. En julio de 2024, el número total de reclusos palestinos en centros carcelarios superaba los 9.500 y de ellos más de 4.700 eran detenidos administrativos, como cuenta INA. Es decir, que desde octubre del año pasado Israel ha detenido miles de palestinos de forma arbitraria, sin juicio, sin presentar acusaciones en su contra, sin otorgarles el derecho a defenderse. Y las condiciones de su detención, que ya antes de octubre eran cuestionadas por numerosos organismos de los derechos humanos, pues desde octubre parecen haberse convertido formalmente en la expresión del infierno en la tierra. Principalmente se trata de 2 centros de calvario, la prisión de Negev y el campo de tortura de Ofer. ¿Qué sucede ahí? Torturas, violaciones, privación de sueño, inanición, hacinamiento, abuso psicológico, muerte por torturas y por falta de asistencia médica, ensañamiento con el sufrimiento y el dolor, intimidación. Y ese sufrimiento no se limita solo a los prisioneros, lo sienten también sus familias, sus amigos, amigas, toda la comunidad palestina, porque casi no hay familias palestinas que no tengan a alguien que haya pasado por el sistema penitenciario israelí. Hablamos de niños, de niñas cuyos padres estuvieron o están presos, madres que crían a sus hijos solas o que los tienen en la cárcel. Todos ellos absolutamente deshumanizados, porque Israel, con la ayuda de los grandes medios de información por el mundo, los convierte en una especie de masa homogénea, ¿no? Sin identidad, sin rostro, sin nombre. Todos son terroristas o animales humanos porque fueron detenidos por las autoridades de Israel, independientemente de que la detención haya sido arbitraria o legal. Las autoridades de la única democracia de Oriente Próximo ya sabrán lo que hacen, ¿no? Pues nada, vengan y miren lo que sucede en esas prisiones. Vamos a repasar algunos testimonios. Vivía con su familia en el pueblo de Kusra, trabajaba recogiendo dátiles. El 4 de noviembre de 2023 vinieron a por él. Eran más de 15 soldados que apuntaron con armas a toda la familia. Le sacaron de la casa, lo transfirieron a un campo de detención y cuando se bajó del autobús, un soldado le saludó con un bienvenido al infierno. Esto lo cuenta Fuad Hassan, de 45 años, padre de 5 hijos. Durante el interrogatorio había una enorme bandera israelí en la pared. La primera pregunta que hizo el oficial del Shin Bet fue: ¿a qué organización pertenece? Luego me ordenó besar la bandera mientras me filmaban. Había unos 20 soldados en la sala. Le dije al oficial que no lo haría y él dijo: tienes que besar la bandera. Le dije: no quiero. De repente, los 20 soldados que estaban en la sala empezaron a golpearme. Me golpearon por todo el cuerpo con lo que encontraron. Uno de ellos me dio una patada en la cabeza y me desmayé. Todavía me estaban golpeando cuando me recuperé. Luego me hicieron pararme y me tomaron fotos con la bandera detrás, me sacaron de la habitación y me golpearon nuevamente hasta que me desmayé de nuevo. 55 testimonios como estos. Aparte de las torturas físicas y psicológicas, se les priva del sueño, del acceso al agua y a los alimentos, de la asistencia médica, se les confiscan todos tus objetos personales. Por ejemplo, Musa Asi, de 58 años, residente en Cisjordania, relata que para comer les daban 1 kilo de arroz para 12 personas, 3 cucharadas para cada uno. Una vez nos trajeron un schnitzel de pollo, pero no lo volvieron a hacer porque nos dijeron que no querían desperdiciar la proteína con nosotros. La mayor parte del día teníamos hambre y sed, 50 gramos de yogur por cada detenido y un pimiento para 8 personas o a veces un pepino entre 2. Según los testimonios, uno de los métodos de terror al que recurrían los guardias israelíes era lanzarle perros a los prisioneros. En algún momento parece que empezó a formar parte de la rutina, a veces con bozales y otras veces sin ellos. Después del 7 de octubre se les limitó también el contacto con el exterior, pasaban las 24 horas en celdas hacinadas
casi sin poder respirar. Se les denegaron reuniones con los abogados y las visitas familiares. Puñetazos, patadas, golpes con porras de madera y metálicas, spray pimienta. Según el informe, las herramientas y métodos que se aplican en todos los centros penitenciarios israelíes y a todos los palestinos incluyen todo esto que acabo de enumerar y mucho más. Nos golpearon, nos insultaron mientras nos filmaban. Uno de ellos me apuntó con su celular para hacer un vídeo. Me levantó la venda y me exigió que dijera Am Israel Hay, lema del pueblo judío que significa el pueblo de Israel vive. Me negué y me empezó a golpear. Oí gritos de otros detenidos. Me hicieron levantarme y me envolvieron con una bandera israelí y me siguieron filmando, cuenta Mohammad Snur, de 34 años, de Ramallah. Varios testimonios se refieren a la violencia sexual en diferentes grados de gravedad. Esa que se denuncia sin demasiadas pruebas en unos grupos y que se omite cuando está probada y documentada, como es el caso. Golpes en los genitales, registros al desnudo, agresiones sexuales cometidas por los soldados. Me desnudaron como a los demás prisioneros y nos arrojaron uno encima de otro. Uno de los soldados trajo una zanahoria y trató de meterla en mi ano. Mientras lo intentaba hacer, algunos de los soldados me filmaban. Grité de dolor y de terror. Siguió así durante 3 minutos y luego nos dieron 2 minutos para vestirnos. Me sentí roto por dentro. Cuentan los autores del informe que este testigo se atragantó y rompió al llorar mientras lo contaba. Cuando regresamos a la celda estábamos llorando en silencio, nadie habló, no podíamos mirarnos los unos a los otros. Me pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Violar, agredir sexualmente a una persona es también mandar un mensaje de fuerza, de poder, de colonialidad, de jerarquía. Las víctimas de esta violencia sexual en tiempo de guerra son principalmente mujeres, sí, pero no solo. Como vemos, también hombres, niños y niñas son objeto de esta violencia y en todos los casos estas víctimas, que quedan en la mayoría de las veces condenadas al silencio de la posguerra, merecen la reparación y la justicia que raramente reciben. Porque la violencia sexual en tiempos de guerra, que han investigado sobre todo las expertas en los conflictos armados con perspectiva de género, suele clasificarse en función de si se considera una violencia de oportunidad, digamos, perpetrada por individuos que aprovechan la coyuntura de guerra para agredir sexualmente, o se considera una violencia estratégica, es decir, parte de una estrategia militar planificada y como parte de los objetivos de terror, o al menos como consentida y tolerada desde las fuerzas que la ejercen. Aunque en realidad a menudo, se combinan ambas. Así ocurrió en Uganda, por ejemplo, en el Congo, en Siria, y así sucede en Israel. Este informe que hemos leído llega meses después de que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación en los territorios palestinos ocupados desde el 67, Francesca Albanese, publicara en mayo su investigación titulada Anatomía de un genocidio. Ella concluyó que había motivos razonables más que suficientes para creer que se alcanzó el umbral que indica que se está cometiendo un delito de genocidio contra los palestinos como grupo en Gaza, y habla precisamente de la deshumanización constante a la que están sometidos todos los palestinos y palestinas, a la tortura física y también a la psicológica, y ese afán de causarle a toda una nación un daño físico y mental de por vida. Bueno, pues por lo que se lee en este informe de B'Tselem no viene nada más que a confirmar lo que decía Albanese, a confirmar que no se trata de casos aislados ni de ovejas negras dentro del ejército israelí que perdieron totalmente la humanidad. No, es un genocidio sistematizado. Para nada son casos aislados. Es el sistema que se ha construido en este país. De hecho, la propia B'Tselem lo cuenta con nombres, apellidos y cargos de los responsables de levantarlo y normalizarlo. El Servicio de Prisiones de Israel es toda una estructura estatal que, según la ONG, constituye uno de los pilares de la ideología racista del gobierno de Israel y del régimen de apartheid. Se trata de uno de los mecanismos estatales más violentos que utiliza el gobierno israelí para defender la supremacía judía en todos los territorios de Israel y Palestina. Centenares de miles de palestinos fueron aplastados por el sistema penitenciario como si fuera uno de esos bulldozers Caterpillar que demuele sus casas. La magnitud del proyecto es tremenda. Desde 1967, Israel encarceló, según distintas estimaciones, a más de 800.000 hombres y mujeres palestinos, que representan alrededor del 20% de la población local total y alrededor del 40% de toda la población masculina.
Desde que el ultraderechista Itamar Ben-Gvir fuera nombrado ministro de Seguridad Nacional, la cosa se recrudeció, según esta ONG. No es que los soldados tuvieran las manos atadas antes, parece claro que no, pero también estos últimos testimonios indican que a partir del 7 de octubre este tipo de tortura y este amedrentamiento son más que bienvenidos. Y lo reconoció el propio Ben-Gvir en su perfil de X. Desde que asumí el cargo de ministro de Seguridad Nacional, uno de los principales objetivos que me he fijado es empeorar las condiciones de los terroristas en las cárceles y reducir sus derechos al mínimo exigido por la ley. Esto es lo que prometí a mis votantes y al pueblo de Israel en las elecciones cuando anuncié que buscaría el puesto. Todo lo publicado sobre las abominables condiciones de estos viles asesinos en prisión era cierto, dice en un ejercicio de sinceridad extrema propia de esta panda de ultras y psicópatas que gobiernan ese país. Ahí lo tienen en Twitter. Tras el estallido de la guerra, finalmente pude llevar a cabo, dice Ben-Gvir, la reforma tan esperada. Las condiciones de los terroristas en la prisión se redujeron al mínimo. Suspendimos los depósitos financieros, cancelamos los comedores de los terroristas, interrumpimos el paseo de los terroristas, redujimos drásticamente la estancia de los terroristas en las duchas, detuvimos por completo las condiciones de campamento de verano. Las cárceles del Estado de Israel ya no son un chiste triste. Terroristas detenidos ahí sin cargos durante meses y años y sin fecha de juicio, y lo llama campamento de verano. Y después habla de las condiciones de hacinamiento en las que están los prisioneros y propone acabar con ello mediante una solución mucho más fácil. Una pena de muerte resolvería el hacinamiento. Hasta que esto no se apruebe con ayuda de Dios, no se resolverá nada. Pues ya puestas a pedir ayuda a Dios, pues igual Dios podría ayudar a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia para llevar a estos políticos ante un tribunal. Dice B'Tselem que si bien Ben-Gvir evidentemente es el que más influencia ejerce en que se torture más y mejor y se detenga a más palestinos, nada de eso sería posible sin la cooperación de todo el sistema, de todos esos señores, desde el primer ministro y el ministro de Defensa hasta los guardianes como el fiscal general, la Fiscalía Estatal y el Tribunal Supremo. Y finalmente, nada de esto sería posible sin la cooperación de los medios de comunicación que normalizaron el trato cruel a los prisioneros como algo lógico. Acabamos de escuchar al Schlesinger Vamos, es que no es que lo hayan normalizado, Ina, es que se les da pan y circo. Según los testimonios brindados en el informe, el Servicio Penitenciario de Israel organiza giras publicitarias para hacer alarde de cómo van empeorando las condiciones de los presos. Los visitantes, periodistas entre ellos, pueden también participar en esta suerte de quest, ¿no? Gritarles a los detenidos, darles una patada, filmarse, ¿no?, videitos con ellos, toda una experiencia inmersiva, vaya. De vez en cuando traían a visitantes y a periodistas israelíes y les mostraban nuestra situación y cómo nos maltrataban, dice un testigo. A veces llevaban a algunos de los visitantes a las celdas y nos decían que nos arrodilláramos en el suelo y nos agacháramos en una posición muy difícil y humillante hasta el final de la visita. A veces se burlaban y se reían de nosotros, cuenta Musa Asi. Leyendo este informe, además de ponérsele los pelos de punta, saltan a la vista titulares en medios como: los embajadores de Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia en Japón anunciaron que no asistirán al acto conmemorativo en Nagasaki por el lanzamiento de la bomba atómica porque no se invitó al embajador de Israel. Muy solidarios todos ellos, ¿no?, con un embajador de un Estado genocida, hasta tal punto que se puede pasar no solo de los 40.000 palestinos y palestinas asesinados, sino también de los japoneses exterminados con 2 bombas atómicas de Estados Unidos, por cierto. Esto, a estas alturas, no es ningún caso de ceguera colectiva, como en el ensayo de Saramago. Esto es complicidad y colaboracionismo. Total. Colaboracionismo con gente como Itamar Ben-Gvir, que se jacta de que las condiciones de los palestinos y palestinas presas siempre pueden ir a peor, un poquito más, o con gente como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que dijo hace tan solo 3 días que, que podría estar justificado y ser moral causar la muerte por inanición de 2 millones de palestinos en la Franja de Gaza mediante un bloqueo. Por él lo hacía, claro, pero la realidad global actual lo impide. Esta molesta comunidad internacional que vaya para Israel tampoco es que nunca haya sido demasiado molesta, todo hay que decirlo. De hecho, desde aquí diríamos que esta comunidad internacional es la que precisamente les permite matar a los palestinos a mansalva, torturarlos hasta morir, violarles con zanahorias, con palos, hacer gala de ello o grabarlo en vídeo, romperles la columna vertebral en vivo y en directo sin que pase nada. La respuesta es la solidaridad de los embajadores de nuestro inmaculado Occidente con el pobre y humillado homólogo israelí que no fue invitado a una cena de gala. La pregunta es, ¿quiénes son los animales humanos aquí?
En fin, no hay propaganda posible que pueda a estas alturas limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas de Israel, de su sadismo, de su crueldad gratuita, millones de dólares y de shekels invertidos en hacerlos pasar por un ejército moderno, diverso, civilizador, pues no sirven de nada ante la evidencia de que son el brazo violento y genocida sobre el que se sostiene la ideología sionista. Y para ello hay que entrenar una sociedad en el odio, en la venganza, en la legitimación de la violencia, de la ocupación, hasta el punto de justificar las torturas y la violencia sexual, como hemos visto aquí. Y el propio genocidio. Bueno, os confesamos que hemos tenido debates sobre si mostrar estas imágenes y sobre todo sobre la importancia de humanizar a las víctimas, de no reducirlas a números, a datos o al sensacionalismo de un vídeo, y también para hablar de ellos, de los responsables, de los perpetradores. Así que finalmente hemos optado por hablar abiertamente de ellas porque es lo que Israel no quiere que ocurra. אף אחד בעולם לא ייתן לנו להמית ברעב ובצמא 2 מיליון אזרחים. למרות שזה אולי צודק ומוסרי עד שלא מחזירים את החטופים שלנו, הומניטרית תמורת הומניטרי, נכון מוסרית, אין מה לעשות, חיים היום בתוך מרחב, צריך לגיטימציה בינלאומית למלחמה הזאת. Bueno, y hoy tenemos con nosotras a la periodista y experta en la región, Tere Aranguren. Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en La Base. Gracias a vosotros por hablar de esto y por llamarme. Te quería preguntar, esta grabación con las agresiones a presos palestinos, bueno, es la prueba gráfica de una realidad continua en Palestina. ¿Cómo valoras tú, que conoces bien la región, la situación en las prisiones israelíes? Pues creo que la mejor definición la dio el soldado israelí, como el infierno. El infierno con ese componente de perder toda esperanza a los que aquí. Realmente no es algo nuevo, ¿eh? Es algo que se ha agravado, se ha hecho más atroz después del ataque de Hamas del 7 de octubre y con este tipo de gobierno tan claramente racista y despectivo con respecto a todo lo que sea derechos humanos, legalidad internacional, etcétera. Pero yo recuerdo los años 80, pues el caso porque lo seguí en su momento, de un prisionero que murió en los interrogatorios, un joven palestino que murió, las denuncias que hacía la abogada israelí, que desde los años 50 fue la mujer que se planteó como tarea primordial de su trabajo como abogada el defender a los presos palestinos y los abusos contra los presos palestinos, que fue Felicia Langer. Felicia Langer murió como hace 3 años, una cosa así. Murió en Frankfurt porque en los años 90 se tuvo que ir de Israel y se fue a Alemania. Ella era de origen polaco, bueno, nacida en Polonia, por las presiones que sufría por eso de ser abogada defensora de presos palestinos. Y ella escribió un libro que se llamaba Con mis propios ojos, que lo recuerdo yo, años 80 estoy diciendo, describiendo torturas atroces a prisioneros que ella defendía. Lo que pasa que ahora mismo creo que esto ha adquirido un carácter, primero, aún más cruel y más masivo, más como una estrategia generalizada, para que cuadra además con los planteamientos de este gobierno israelí con respecto a la población palestina en general, la deshumanización del palestino y la consideración que lo importante es llevar a un extremo a la población palestina en que no le queda nada de esperanza de conseguir en algún momento que se atiendan sus reclamaciones, sus derechos. Es decir, aniquilar a la población palestina. Esa es la estrategia que está siguiendo Israel, y la tortura en las cárceles es acorde con esa estrategia. Yo considero que la tortura es el más atroz de los crímenes. Diría que casi más atroz que el asesinato, la tortura. Pero está normalizado en el sistema penitenciario israelí con respecto a la población palestina. Y esto creo que no es algo nuevo, pero es algo que ahora se ha generalizado de un modo que forma parte de la estrategia política del gobierno del señor Netanyahu. Hola Tere, qué bien tenerte hoy aquí en La Base. Te queríamos preguntar también, ¿dirías que la detención de estos 10 soldados acusados de esta violación, como si fueran como 10 manzanas podridas, es una especie de respuesta cosmética de Israel a numerosos informes, ¿no?, y testimonios que ya advertían de lo que estaba pasando? ¿A qué ha jugado el gobierno israelí con este último movimiento? Pues posiblemente, y habrá que seguir lo que pasa con esos soldados
procesados. ¿En qué queda esto? Porque a lo mejor queda en una multa o en una pena de 2 meses, ¿no? Yo creo que sí, que es una labor básicamente cosmética porque no responde a la estrategia general del gobierno israelí, que más bien al contrario alienta a sus soldados a cometer abusos contra la población palestina. No hay nada más que oír las declaraciones del ministro del Interior, que tiene un nombre muy difícil de decir, Ben Gvir, o el de el Itamar Smotrich, que es otro de los ministros, es decir, miembros del gobierno, ministros que claramente hablan del exterminio, de la aniquilación de la población palestina, del fin de toda contención con respecto al tratamiento que puede tener un ejército con los presos y con la población que mantiene bajo ocupación militar. Hay algo que siempre se tiende a olvidar, porque es tan atroz lo que está ocurriendo ahora, pero que todo esto está ocurriendo en una población bajo ocupación militar de otra, que Israel es una potencia ocupante, que las potencias ocupantes tienen, en primer lugar, obligaciones con respecto a la población ocupada, como por ejemplo proceder a su mantenimiento desde el punto de vista alimentario, sanitario, etc. Y todos sabemos que esto no solo no está ocurriendo ahora, no ha ocurrido nunca, desde que comenzó la ocupación en los territorios palestinos, en Cisjordania, en Gaza y en Jerusalén Oriental. Entonces, el hecho de que cada vez hay un hecho consumado que supera al anterior y que hace que ya la reclamación sea sobre lo último, es una de las técnicas de aplastamiento de las reclamaciones palestinas que Israel viene practicando desde siempre. Es decir, la técnica de los hechos consumados. Forma parte de la estrategia de la ocupación y de la estrategia israelí con respecto a lo que está haciendo en Gaza. El otro aspecto es la cuestión iraní, que ahora tenemos a medio mundo, o casi todo el mundo, intentando que Irán no responda ¿a qué? A las provocaciones israelíes. Es que Irán ha visto su territorio atacado directamente por Israel para perpetrar un asesinato, pero no es la primera vez, ya hubo algo similar en su consulado en Damasco. Y entonces, ¿qué es lo que pretende Israel con esto? Ahora parece que todo el problema es la respuesta iraní. No, el problema es la provocación israelí, porque eso que indica que quiere que el conflicto se extienda a nivel regional, porque eso forzaría la entrada de Estados Unidos ya de modo directo en una situación de guerra, y eso que supone que el alto el fuego que se sigue hablando en Gaza queda relegado y no será efectivo nunca, porque no lo quiere Israel. No quiere ninguna medida que le coarte a la hora de llevar a cabo una estrategia que es claramente de exterminio en Gaza. Y para eso le viene muy bien provocar a Irán, obligar a Irán a hacer una respuesta. La anterior fue muy comedida, fue una respuesta muy medida, procurando no hacer víctimas, para no dar lugar a la reacción occidental. Y la reacción occidental es la de, bien, da igual lo que Israel esté haciendo, nuestra obligación será siempre protegerle. Esa es la filosofía, especialmente en Estados Unidos, y lo que permite que la atrocidad de la estrategia israelí en Gaza y en general de buscar una confrontación directa con Irán siga adelante sin que nadie le frene. Justo una pregunta sobre la comunidad internacional y bueno, a lo interno de Israel. ¿Crees que estos vídeos, ¿no? El hecho de que se empiece a hablar algo más de estas atrocidades que cometen en cárceles, que tampoco es que sea ningún mainstream, pero que, bueno, pues que se filtren imágenes y todo eso, pueda tener algún coste a nivel interno para Netanyahu o a nivel internacional, o da absolutamente igual ya todo? No, yo creo que sí que tienen un coste, porque hay una parte de la sociedad israelí que, aunque no cuestiona la operación en Gaza directamente, es decir, la gente que se opone dentro de Israel, de la sociedad israelí, de un modo abierto, decidido y yo diría que contundente a la ocupación y a todo lo que eso conlleva, son gente muy valiosa, muy valiente, pero muy minoritaria. Pero junto a eso hay también un sector de la población israelí más amplio
que está harto de esta situación en la que, bueno, si entran en una guerra con Irán, que es lo que está queriendo su gobierno, pues van a tener víctimas también, lo saben. Y este desprecio también a las víctimas propias es algo que la población israelí lo sabe también y lo detecta. Por ejemplo, la actitud con respecto a los rehenes que están en manos de Hamás todavía. Si realmente les importase la vida de los rehenes, salvar a los rehenes, no estarían boicoteando constantemente toda posibilidad de alto el fuego, que es lo que lleva haciendo el gobierno de Netanyahu desde hace ya varios meses, y negándose, y por ejemplo, aceptar la propuesta de Estados Unidos, de Biden, que en primer lugar llevaba el alto el fuego y la entrada de la humanitaria en Gaza, etc. Entonces creo que hay un sector de la sociedad israelí que está harto de Netanyahu y que posiblemente las siguientes Netanyahu y lo que le rodea, ¿no? Un gobierno que es claramente de extrema derecha y que no solo afecta de un modo horrible a la población palestina, sino que les afecta a ellos como ciudadanos israelíes por también lo que impone. Como sabes, las últimas masivas manifestaciones que hubo en Israel con respecto al intento de reforma de la ley que afectaba a la independencia del Poder Judicial, lo dejaba dependiente del poder político, pues evidentemente como ciudadanos israelíes les afecta. Y yo creo que sí que hay. También espero que en algún momento vayan surgiendo investigaciones con respecto al comportamiento del ejército israelí en relación con el ataque de Hamás. Que creo que también hay preguntas muy serias que gran parte de la sociedad israelí se estará haciendo y que en algún momento saldrán a la luz. Por ejemplo, ¿por qué tardaron tanto en llegar a la zona? Que estamos hablando de un territorio muy pequeño y estamos hablando de un ejército poderosísimo y con armamento muy sofisticado, ¿no? Entonces, creo que hay muchos elementos para que la situación interna de este gobierno estén también en riesgo. Pero por eso le viene bien la situación permanente de guerra. También por eso, para que la crítica, la oposición, quede relegada, porque en tiempos de guerra hay que apoyar al gobierno. Eso parece ser la práctica habitual, no solo en Israel, es una norma muy generalizada en todas las sociedades. Y Tere, para terminar, te cambiamos un poco de tercio con esta última pregunta, porque justo comentábamos en el programa que parece que hay ya como una anestesia social y mediática con este tema, siendo optimistas, o por lo menos en el mejor de los casos, porque en realidad lo que ocurre es que hay un silenciamiento deliberado, ¿no? Y además vemos con este último suceso diplomático que ha ocurrido en Japón, en el que se ha castigado a Japón por querer castigar a Israel, que cualquier mínimo gesto de condena a Israel se considera en una ofensa para muchos países de Occidente. ¿Cómo valoras tú esta asimetría, ¿no?, en el trato? Pues que es una vergüenza, es una complicidad, claramente, con los crímenes súper demostrados que comete a diario Israel, ahora mismo en Gaza, pero que lleva cometiendo en tanto que potencia ocupante. El hecho de que haya casi desaparecido el término ocupación, territorios ocupados, que eso no se mencione, es gravísimo y forma parte de esta estrategia de consentir todo a Israel y castigar a aquel que lo critica. El castigo más habitual suele ser la acusación de antisemitismo, que es muy grave por lo que tiene también de banalización del antisemitismo. Ya es muy evidente cuando se le acusa de ser antisemita al general de Naciones Unidas porque dice cosas obvias como que esto viene de atrás y que la ocupación lleva mucho tiempo. Bien, ¿en qué conviertes el antisemitismo, que sí que es algo muy grave, como todo racismo? Pues lo conviertes en nada, en una excusa, en algo que vale para usarlo políticamente. Y esto se usa constantemente con todos los intentos de plantar cara a la actuación de Israel, aunque sea algo tan evidente como intentar parar crímenes de guerra, obvios, que están ocurriendo todos los días ante nuestros ojos. Y forma parte, yo creo que es una de las claves del problema, la impunidad israelí, la complicidad de los países occidentales y, por supuesto, ahí hay grados. El grado extremo es Estados Unidos, que no es que sea aliado, es que es protector, aliado, cómplice. Lo mismo vale para Alemania, lo mismo vale para Francia y para varios de los países del este.
Polonia, Hungría, etc. ¿Y eso qué es lo que hace? Imposibilita toda acción en pro de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la legalidad internacional y de algo que es fundamental para el futuro de la humanidad, que existan normas que nos afecten a todos, que existan normas que sirvan para humanizar la barbarie o para suavizar o para paliar la barbarie que toda guerra conlleva. Para eso se estableció el derecho internacional, por eso se creó el concepto de crimen de guerra, la posibilidad de juzgar a los criminales de guerra. Todo eso no rige con Israel. Y eso tampoco rige con Estados Unidos, hay que decirlo. ¿Eso qué es lo que implica? Pues que la mayor parte de la humanidad está fuera de este régimen supuestamente más civilizado, que es el que supone las leyes internacionales, el respeto a las resoluciones de la ONU, etc. Teresa Aranguren ha estado hoy con nosotros en La Base. Teresa, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotras. Y encantada de veros. Y buen verano. Igualmente. Igualmente. Buen verano para ti también. Bueno, y nos vamos con un poco de rock comprometido desde el barrio madrileño de Hortaleza para el mundo, con la canción Vuestro País de Reincidentes. Mañana La Base con Manche, no se la pierdan.